Para terminar nuestro módulo de plan de emergencia, vamos a revisar esas acciones que tenemos que hacer en caso de que ocurra una emergencia. Primero vamos a hablar de las acciones que tienen que llevar a cabo los brigadistas como ese grupo entrenado para reaccionar en caso de una emergencia. Entonces, ¿qué deben hacer? Antes de un evento realizan reuniones en las que se debe hablar de cómo van a actuar, de que siempre hay que trabajar en equipo, que hay que valorar los aportes de todos los compañeros y reuniones en donde toman decisiones en caso de qué hacer en un momento crítico. Planean o plantean planes organizados para responder ante las emergencias, deben garantizar el cumplimiento de las normas preventivas mínimas de seguridad en la realización de las labores de la empresa, garantizar que se mantenga al día el listado de instituciones de socorro, asistir a espacios de capacitación y entrenamiento en primeros auxilios. ¿Qué deben hacer durante un evento? Entonces, primero, indagar sobre la situación, qué tipo de emergencia se está presentando, en dónde se está presentando, quién lo notifica y desde dónde y cuál es la magnitud de la emergencia. Esto con el objetivo de activar un plan de emergencia según la situación presentada, si sea un incendio, un sismo o una inundación, para así determinar las acciones extraordinarias no contempladas para el control efectivo de esta emergencia. Finalmente dan prioridad y evalúan las necesidades, si hay que evacuar las áreas, si hay que hacer una evacuación completa o específica, si hay que hacer una intervención o si requieren apoyo externo de instituciones de socorro como bomberos o Cruz Roja. ¿Qué deben hacer después de un evento? Asegurarse que los lugares evacuados han sido revisados, si es necesario por personal calificado y que ya no representan peligros, antes de dar la orden de regresar nuevamente a las actividades normales, es decir, autorizar el reingreso y declarar el fin de la emergencia. Hay que verificar las consecuencias de la situación presentada, reportar los daños y pérdida por medio de un informe. Entonces, los brigadistas deben realizar un informe sobre los resultados de la emergencia, incluyendo el reporte de víctimas registradas, la atención que se les brindó y el estado actual en el que se encuentran. Realizar una investigación del incidente o la situación y proponer medidas correctivas en función de lo que ocurrió. Y se asegura el restablecimiento de los sistemas de protección para el mantenimiento, es decir, si utilizamos extintores, entonces verificar que se recarguen esos extintores, que se utilizó una dotación de botiquín, restaurar esta dotación de botiquín y revisar cómo quedaron las salidas de emergencia y que todo quede en condiciones perfectas o en condiciones de buen uso. Los brigadistas, ¿qué deben hacer en caso de un incendio? Antes del evento hay que hacer una inspección periódica de las áreas y buscar que no hayan condiciones que pueden provocar un incendio. Asistir a capacitaciones que se programen en entrenamiento de uso del extintor. Durante un incendio hay que ubicar el área afectada, trasladar los equipos necesarios para el control, en este caso los extintores, evaluar el área afectada, realizar un control del evento, solicitar apoyo de instituciones de socorro en caso de bomberos cuando la situación se salga del control y apoyar también a estas instituciones de socorro cuando ya lleguen a cubrir el evento. Después del incendio hay que inspeccionar el área afectada, apoyar el restablecimiento de la zona, gestionar el mantenimiento y reposición de equipos y de EPP utilizados, evaluar la intervención que se realizó, estableciendo oportunidades de mejora y ajustar el procedimiento si es necesario. ¿Qué deben hacer los brigadistas en caso de evacuación? Antes de un evento, los brigadistas deben conocer las rutas de evacuación de la empresa, tener claro el punto de encuentro, conocer el procedimiento para evacuar, discutir y practicar este procedimiento de evacuación. Durante la evacuación deben informar a las personas de su área la necesidad de evacuar. Dirigen la evacuación, controlan los brotes de pánico o histeria que se puedan presentar, no permiten que las personas se devuelvan, ayudan a las personas con limitaciones y en el punto de encuentro verifican el estado de todas las personas. Después permanecen con las personas evacuadas en el punto de encuentro hasta que se autorice el reingreso. Verifican el área de trabajo cuando se autorice el reingreso. Dirigen el reingreso del personal. Finalmente evalúan y ajustan los procedimientos según las situaciones que se presenten. ¿Qué deben hacer los brigadistas en caso de que requieran prestar los primeros auxilios? Antes de un evento deben revisar el inventario de los recursos para poder prestar los primeros auxilios, en este caso los botiquines y los morrales de emergencia con los que contamos en Unidos, y deben asistir a capacitaciones o entrenamientos en primeros auxilios. Deben ubicar el área donde ocurrió el evento, utilizar elementos necesarios de bioseguridad, es decir, que primero deben protegerse a sí mismos para poder intervenir o apoyar a alguien
Deben evaluar el área y el paciente, limitar el riesgo para el auxiliador y el paciente, es decir, no auxiliar a un paciente que se encuentre en un área que aún hay riesgo de caída, aún hay riesgo de incendio. Prestar los primeros auxilios de forma oportuna, transportar a los pacientes de forma oportuna a lugares seguros y solicitar apoyo de recurso externo en caso de ser necesario, como es los servicios de ambulancia. Después deben evaluar la respuesta y atención que prestaron, deben generar correcciones a los procedimientos y gestionar la reposición de los recursos utilizados. Entonces, en Unidos tenemos un plan de evacuación, que es ese procedimiento o acciones tendientes a desplazar a las personas que están siendo amenazadas por un peligro, que puede ser un sismo, un incendio, una inundación, de una zona que está en alto riesgo hasta lugares de menor riesgo para proteger su vida e integridad física. Entonces, el plan de evacuación tiene unas fases. La primera es la detección. Entonces, es el tiempo que recurre desde el origen del peligro hasta que alguien lo detecte, hasta que alguien se dé cuenta, por ejemplo, que está ocurriendo un incendio en procedimientos. Alarma es el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro o evento hasta que se toma la decisión de evacuación, que sea por medio de un silbato. Entonces, en Unidos, cuando escuchemos un silbato es para prepararnos y es una alarma de preparación. Y cuando escuchemos dos silbatos es la alarma para evacuar. La tercera fase es la preparación. Es el tiempo transcurrido desde que se escucha la alarma sonora hasta que sale la primera persona, es decir, hasta que escuchamos los dos pitos y la primera persona sale hasta el punto del encuentro, eso lo llamamos preparación. Y la cuarta fase, que es la salida, que es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última persona y todos estamos en el punto de encuentro. Existen unas normas de evacuación. Conservar siempre la calma, verificar al personal antes de salir para rectificar que todo el personal pudo evacuar. No se debe por ningún motivo correr, no se debe gritar, hay que seguir siempre las instrucciones de los brigadistas que van a estar identificados con los chalecos. Hay que caminar rápido sin empujar, procurar no hacer comentarios alarmantes porque podemos generar una situación de pánico. Seguir las señales de evacuación sin desviarse. No se pueden devolver por ningún motivo. Hay que desplazarse pegado a la pared y en caso de ser un incendio, desplazarse agachado o caminar agachado. Entonces, la ruta de evacuación son los sitios por donde se va a desplazar el personal desde el área donde se encuentra hasta el punto de encuentro. Entonces, en Unidos encontramos la ruta de evacuación que nos da la salida de la unidad, que es nuestro punto de encuentro, a donde vamos a llegar siempre a la entrada o a la entrada de la unidad, y en SIAU vamos a encontrar un listado de esos recursos externos de emergencia, que son todas las instituciones de socorro que nos pueden apoyar en caso de una emergencia. Hasta aquí nuestro módulo de plan de emergencia. Los invito a todos a analizarlo, a estudiarlo y a estar preparados ante cualquier situación que pueda ocurrir. Siempre ante una emergencia paro, pienso y luego actúo.